me parece que a lo mejor no hemos sabido llegar a la juventud. Ese es un error también que a veces incurre en algunas fuerzas partidarias. Y esto lo vemos nosotros con alguna preocupación, porque más allá de la tarea ímproba, y no quiero con esto retribuir elogios ni a Tommy ni a Alexis, pero Tommy, piensen, es un joven que hace 4 años estaba trabajando en una campaña para diputado nacional, hace 3 años, y que era algo novedoso para él. Sin embargo, no desentonó para nada con ninguno de los que, como en mi caso, lo triplica en años, o duplica por lo menos, organamente, no desentonó para nada, y le daba una frescura a esa campaña electoral que para mí fue muy significativa. Y esto no lo digo por halagar la vanidad del auditorio, sino porque tengo la profunda convicción que sin un activo involucramiento de la juventud en la política, o en un sentido general en las cuestiones públicas, para defender los valores republicanos, no habrá destino para la República. Quiero ser claro y descarnado desde el comienzo. Debemos reconocer que Juntos por el Cambio tenemos un déficit en esta materia. Porque yo digo que si representamos a más del 40% de la población, es evidente que en nuestros representados tiene que haber personas de todas las edades. Sin embargo, en muchos de nuestros actos, ayer me llevé, por ejemplo, una agradable sorpresa, porque en el acto de tribunales había muchos jóvenes. Y esto es justamente porque generalmente no vemos que sean los jóvenes muchas veces los que se movilizan. Y esto es por un defecto que tenemos nosotros, los mayores. Cuando empecé a trabajar en Compromiso para el Cambio y después ya definitivamente en el PRO, más allá de mi origen radical, me encontré con la agradable sorpresa que el presidente de la juventud en ese momento, así era un chico, al cual yo conocí de antes, ya como digo siempre, del vientre de la madre, que es Fran Quintana. Y la verdad que cuando yo lo veía trabajar a Fran con el tremendo fervor que lo hacía, fue compañero de un hijo mío en Derecho, hicieron la carrera prácticamente juntos, y cuando yo veía, me contaba mi hijo, la polenta que le metía en el centro de estudiantes. Yo digo, este chico es un chico que evidentemente tiene vocación, tiene ganas de hacer las cosas, y logró construir un importante espacio en la juventud que hoy lo está llevando a cabo, y muy bien, por cierto, Tommy. Fran fue creciendo, hoy está en el Consejo de la Magistratura, y la verdad que es un referente importante dentro del PRO, ya no a nivel juvenil, sino en general, siendo una figura muy destacada que pasó por la legislatura. Y yo creo que es un digno ejemplo a seguir, el de Fran. Ahora está incorporado a los equipos jurídicos del PRO. Pero volviendo al tema quiero decirles que el kirchnerismo en esto nos lleva alguna ventaja, porque a través de una acción persistente a lo largo de los años ha logrado acrecentar la juventud. Y en esto hay que hacer una autocrítica. Ante este fenómeno, y que se vincula con los dos temas de esta tarde, batalla cultural y educación, nosotros hemos tenido una pasividad. El título de la charla se refiere específicamente a batalla cultural. Suena fuerte, quizás, algo rimbombante, pero es imprescindible darlo. Hace algunos años, un compañero del colegio, distintas promociones, por cierto, Hernán Lombardi, me decía, mira, Jorge, hará 8 o 9 años, me decía, mira, lo peor que nos puede pasar es lo que nos está sucediendo con el kirchnerismo, que nos están ganando la batalla cultural. Y eso fue un error también de nuestra gestión, porque esquivamos dar ese combate y confiamos en que nos bastaba con realizar una gestión correcta, que era importante hacerlo, mostrar que se debe gestionar y no incurrir en tanta charlatanería, por un lado, pero por el otro, y por supuesto, lograr lo que logramos, que para mí fue algo épico, que después de casi un siglo que un presidente de un signo político le entregara la banda presidencial a otro de signo político diferente, y no hubiera habido ninguna interrupción del orden institucional, eso para mí fue importante porque era volver a respetar las instituciones del Estado de Derecho. Pero nosotros esquivamos esa batalla, y el relato que siempre estuvo presente en el kirchnerismo y que nosotros no estamos, era justamente una rémora del pasado que veníamos a sepultar. Me acuerdo que el lema subyacente en todo esto, el lema que teníamos nosotros, era ellos
hablan, nosotros hacemos. Y ahí, a mi juicio, hay un pequeño error, porque lo malo del relato es que sea el relato de ellos, que era un relato falso e hipócrita, que tendía a la manipulación de las conciencias. Pero si lo despojamos de esos vicios, si el relato deja de ser, o por llamarlo de otra manera, la narrativa, llega a ser carente de esa épica y tener raíces en los problemas que nos interesan a todos, particularmente a la juventud, ese relato es absolutamente necesario, porque son justamente las palabras las que están expresando principios, metas, valores, etcétera. Las palabras para impulsar la acción. No se trata de hacer de cualquier manera. En la gestión, que es quizás la marca identitaria del PRO, no casualmente es un partido justamente cuyo líder es un ingeniero civil, también hay antes palabras que son las que le otorgan sentido y justificación. No se trata solamente de explicar, digo yo, las razones por las cuales hemos realizado o hacemos ciertas obras, sino que hay que incorporar esas obras al relato, de tal manera que sea un relato más amplio que nos vincule con una visión y con una tradición histórica e ideológica. Claro que nosotros tenemos un relato. El relato nuestro es el de la democracia republicana, el de la Constitución, lo decía bien recién Tommy cuando hablaba de las libertades individuales. Me refiero el de un país conformado por ciudadanos, no por súbditos, ni por corporaciones, ni por lacayos, en el que cada persona es artífice de su destino. Un relato opuesto al relato de los autoritarismos perversos de todo pelaje que hemos tenido a lo largo de nuestra historia y, por supuesto, también de los populismos fascistoides que hoy tanto reivindican ellos, por una ironía de la historia, que justamente lo hacen quienes se autodenominan progresistas. Y así pasan cosas curiosas, que como ellos ponían a rosas en los billetes y nosotros poníamos animales autóctonos. No es que esté mal esto, pero el propósito evidente era esquivar el debate histórico y no dar la batalla cultural, no decir por qué tenemos que ocultarlo a Roca si en las circunstancias de tiempo y lugar Roca hizo que la Patagonia no fuera chilena. La campaña del desierto hizo que se incorporaran a nuestro territorio vastas extensiones. Y sin embargo estamos ocultando esto. Hablamos de la generación del 80 que marcó un rumbo que si se hubiera seguido desde 1880 a 1980 y no hubiera habido la interrupción de un orden constitucional en 1930, seguramente eso que habían diseñado los Sarmiento, la educación, los Mitre, los Roca, los Pellegrini, seguramente hoy sería un derrotero, y pensemos que ese modelo de país que diseñaron esa generación brillante del 80, que hoy también se la denota, las bases alberdianas, y ellos fueron los que generaron que Argentina fuera el sexto país en el mundo en cuanto a niveles culturales, sociales, económicos. Se decía en muchos lugares rico como un argentino, pero era rico en todo sentido el argentino. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aprender la lección y salir de un rol meramente defensivo. Y es fundamental que la juventud tenga un enorme protagonismo en todo esto. Mi consejo es hoy que nuestros jóvenes salgan y den como lo están haciendo, impulsados también por una generosidad que tiene Patricia Bullrich, la presidenta de nuestro partido, que es cuando habla de dar la batalla en todos los frentes. El otro día conversó largamente conmigo Patricia, empezando con los colegios secundarios y las universidades. Miren, vean, el otro día yo tuve una charla con unas chicas de un colegio, terminaban ya su 7º grado de la escuela primaria, una charla riquísima, eran chicas que frisaban entre los 2 y los 13 años. Y la verdad que yo, antes de hablar, porque ellas me propusieron, o sea, yo no fui a buscar, yo dije, ¿qué van a proponer un tipo que a lo mejor tengo una sintonía distinta a ellas, que pueden ser mis nietas? Y sin embargo se dio un diálogo intergeneracional tan rico, no porque yo bajara al nivel de ellas, porque era lo peor que podría ser, porque era directamente desconocerle su identidad. Y además que yo no podía entrar por mi edad en un muchachismo. Entonces, guardando cada uno de nuestros niveles de respeto recíproco, se generó una charla riquísima. Ustedes no saben, hablamos de todo, de la droga, del aborto, pero de todos los temas más ríspidos que se podían encontrar,
se hablaron, y yo vi que ellas tienen un sentido de lo que es la libertad, pero libertad con respeto al prójimo, libertad con respecto a la vida, con respeto a la solidaridad, con un sentido realmente que a mí me conmovió, porque yo dije, una vez se piensa que los chicos de 12, 13 años están en otra cosa, van a estar todo el día con los jueguitos, con la computadora, que es cierto que están, pero también le están dando un valor a otras cuestiones. Por ejemplo, me sorprendió que algunos de ellos han aprovechado todo este tiempo, más allá que, como me contaban ellas, la famosa previa no la pueden hacer, bueno, ellas son mucho más chicas que ustedes, todavía hablan en la época de la pijameada, entonces que eso lo hacían todo en forma virtual. Pero más allá de esos aspectos, la riqueza que tenían en las cosas que a ellos les preocupaban. Entonces, lo que yo digo es esto, el radicalismo que ha quedado muy herido políticamente en la ciudad de Buenos Aires conserva, sin embargo, su gran bastión que ha tenido durante décadas, básicamente basado en una tradición fincada en una activa participación universitaria. Por eso yo les digo a ustedes, hablen con los jóvenes radicales, con los de la coalición cívica, porque hoy no tenemos futuro si no es manteniendo y fortaleciendo esta coalición que parlamentariamente les puede asegurar y reafirmar de que se encuentra más sólida y unida que nunca. Tenemos que dejar de ser extorsionados moralmente en forma permanente por el kirchnerismo y un satélite. Voy a contar una breve anécdota de lo que pasó en las últimas horas. Estamos absolutamente en contra de los scratches. Lo que hizo la gente en Rafaela de pasar con 20, 30 bocinazos por la puerta de la casa de Lorenzetti no es, a mi juicio, técnicamente un scratch. Es una manifestación del derecho a expresarse libremente. Scratch hubiera sido si lo estuvieran apretando con decirle tenés que votar en este sentido, si votás al revés sos un mendepatria, si hubieran pintado la casa, si esos bocinazos hubieran, porque incluso no fueron en el horario en que alteraban el descanso, ni siquiera, como ustedes saben, en las provincias se hizo respetando la siesta, vespertina, ni a la noche tampoco. Y acá ya lo pusieron el presidente de la Nación, un psicótico, porque está enfermo ese muchacho, está enfermo, se los digo porque los psicólogos estamos gobernados por dos enfermos, dos psicóticos anómicos. Averigüen bien lo que se trata de esto y se van a dar cuenta. Dos tipos que la ley para ellos no existe, él y ella, y son auténticos déspotas, que además gozan con el sufrimiento de la gente. Esto me lo han dicho pilas de psicólogos. El otro hicimos un chat muy bueno con Fernando Iglesias y un psicólogo lo reafirmó científicamente esto. Llegó a decir este psicótico, que es el presidente, llegó, o por lo menos el vicario de la presidenta real, que es ella, llegó a decir que esto que se había hecho era un acto racista, un acto fascista, un acto nazi. Lo comparó con las persecuciones nazis. Y justo el Día del Perdón, que es una fiesta muy sagrada para la colectiva judía. Eso es bastardear lo que fue la Shoah, lo que fé el Holocausto. Pero no trepida en eso, lo comparó por la desesperación que tienen de lograr la impunidad de ella, lo comparó con esto. Se olvidan de cuando Bebe de Bonafini ponía la foto de políticos y de periodistas y mandaban a chicos de 8 o 9 años a escupir esas fotos. Se olvidan cuando querían hacer juicios públicos, cuando la Bonafini llamó a tomar la Casa Rosa, el Palacio de Tribunales. Y encima le dice a Rosenkrantz que lo que hizo, porque el tupé que tuvo Rosenkrantz, ¿sabe cuál fue? Decir a la Corte que se reuniera a trabajar. No, hace un mes que tiene el presalto, él es el presidente de la Corte, hizo lo que hace un tipo, un jurista, un miembro de la Corte Suprema responsable y afecto y en cumplimiento de su labor, que para eso cobra un sueldo del pueblo. Bueno, eso lo llamó escándalo. Ahora, esconder 3.500 muertos en plena pandemia no es escándalo. Y como eso podría ser. Mi consejo, siguiendo esto, tenemos que ser, por eso, que debemos confrontar sin complejos consignas simplistas y vacías que ellos nos levantan, como esta que lo estaba señalando. Confrontemos la hipocresía de quienes se creen la recandación del pueblo mientras le rinden pleitesía a una casta que se enriqueció ilícitamente de la función pública, como es la de Cristina, sus hijos, secuaces, cómplices, etcétera, que conformaron una auténtica
asociación ilícita. Ellos tienen como referencia a dictadores como Chávez, como Castro, la teocracia de Irán. Nosotros a los grandes hombres, que por eso insisto, que de la Organización Nacional y a los dirigentes que de distintos partidos luchamos por la libertad, y muchos que vivieron austeramente en defensa de la República. ¿Por qué nos vamos a esconder? ¿Por qué no vamos a dar esta batalla? ¿Por qué nos amilanamos cuando nos vienen a correr de esta manera? ¿Por qué hemos sancionado hace poco, y se quiero redondeando porque lo más rico va a ser las preguntas de ustedes, hemos hace poco una ley de teletrabajo? Nos corrieron para sacar muchas cosas de las cuales ellos querían, porque el teletrabajo se caracteriza por la informalidad, es lo que viene ahora. ¿Cómo van a decir que se tiene que estar de tal hora a tal hora y que a las 6 de la tarde tiene que terminar la jornada laboral si hoy hay autopistas informáticas? Claro, los decimonónicos que tenemos, los gordos que tenemos en la CGT apoltronados, esto lo ignoran. Se acuerda un día un presidente de la República, Duhalde, que dijo no sabía que el mundo estaba tan interconectado, pero no lo dijo en el siglo XVIII, lo dijo en el año 2002, no sabía que el mundo estuviera tan interconectado. Con autopistas informáticas, ¿cómo yo voy a decirle a alguien que a las 7 de la tarde tiene que dejar de trabajar si el uso horario de diferencia con los países de la Europa Oriental es de 6 horas? O sea, ese tipo se desmuteó, entró a las 7 de la tarde, es lógico que termine su trabajo, pero entonces que empiece más temprano, porque a las 8 cuando empieza ya son las 2, 3 de la tarde en la Europa Oriental, por decir un ejemplo. Por decir un ejemplo, esta informalidad que tiene, lo han sujeto a las mismas normas laborales que hoy tenemos, que son normas, por supuesto, arcaicas. El desafío es enorme, acá hay que seguir dando estas batallas culturales, acá hay que seguir acompañando a todos nuestros jóvenes en este camino de reclamar por el derecho a reconectarse con el ámbito educativo y empezar a transitar esta nueva normalidad. Yo creo que acá, y me parece esencial decirlo, que hay 4 temas que a mí me parece, y espero que lo compartamos, o no, que sería tan rico una cosa como la otra, que son, primero, el tema inherente a la igualdad, que son los que a mi juicio preocupan a los jóvenes, la igualdad de género, el respeto por la diversidad, la equidad social, la protección del medio ambiente. Todo esto enmarcado en una sensibilidad hacia el prójimo, la búsqueda de la verdad, que deben ser los rasgos que hoy deben marcar más toda la formación de nuestros jóvenes cuando se relacionan con la política. Y veo que también las otras 2 grandes preocupaciones que hoy tiene la juventud se centran en el empleo, pero no solamente en el empleo visto de una manera absolutamente personal, sino también con respecto a su familia y a su entorno. Y también el otro punto es el descenso de la calidad de vida. Yo en esto me parece que es esencial, porque esto es justamente lo que está a los que nos quiere condenar el gobierno, a entender que la meritocracia es una mala palabra. Y yo creo que acá es donde tenemos que también marcar unas enormes diferencias con la coalición hoy gobernante, que es un variopinto también, porque tiene desde gente que viene como Fernández Alberto de la extrema derecha, a gente que está enraizada, entroncada con vertientes comunistas, como puede ser el caso de Yasky y de tantos otros, Heller, etc. Entonces creo que tenemos que salir a decirles que la república y la democracia no son consignas del pasado, que son el único futuro posible que nos dará progreso, igualdad de oportunidades, movilidad social ascendente, que fuera de esos valores, que son los valores de la Constitución de Argentina, solo vamos a encontrar pobreza y servidumbre. Que nadie les diga a ustedes cómo tienen que vivir. Defiendan con uñas y dientes un sistema que se basa en la libertad. Este es el verdadero progresismo. Que no les mientan más, que no venga un día un señor Kicillof a decirles que la seguridad jurídica es un concepto horrible, porque en ese momento, en un mundo interconectado, donde el inversor tanto foráneo como el inversor local está atento a las manifestaciones de los funcionarios públicos, desalienta la inversión. Y si desalienta la inversión, esto nos va a hacer retroceder 20 años atrás, no vamos a tener desarrollo productivo y obviamente no vamos a tener un empleo y un empleo de calidad. Concluyo con esto.
lo que se está haciendo en el marco de las TICs es tremendo. Vamos a volver al 3G, o vamos a terminar como Venezuela o como Cuba, donde para conectarse por internet es realmente una tarea, una epopeya. Miremos el futuro, no tengamos miedo en dar la batalla cultural, porque si terminamos de perder esta batalla, va a estar todo perdido y no vamos a tener garantizados los valores republicanos que se sustentan en la paz, en la libertad y en el progreso. Gracias. Y a disposición de todas las preguntas. Gracias, Jorge. No sé, Alexis, si tenés ganas de decir algunas cosas que están laburando en las escuelas secundarias y después hacemos unas preguntas. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias a Tincho, Jorge, a todos los que organizaron este encuentro, que verdaderamente es muy productivo para todos nosotros. En este momento tan difícil para la educación de nuestro país, en donde por primera vez en los jóvenes hay miedo. Me quiero hacer hincapié en tres puntos que para nosotros son importantes y el cual estamos trabajando. En esta juventud que la está encabezando Tincho César, nuestro presidente, que está haciendo un enorme trabajo, que se conforma por esta Secretaría Secundaria, en donde queremos formar a nuestros jóvenes para dar esta batalla cultural. Hace muy poquito comenzamos a trabajar en un nuevo espacio que lo fundamos el Día del Estudiante, junto a un gran equipo de jóvenes, Corriente Estudiantil por la Libertad, se llama, como bien dice el nombre, vamos para defender la libertad, para defender nuestro valor y muchas cosas. Pero antes de comenzar esta pequeña charla, quiero invitarlos, aquí veo a muchas personas que son adultas, que ya tienen una gran trayectoria, quiero invitarlos a que vuelvan a este pequeño instante de su vida en donde ustedes estaban por dar el paso más importante, que era ver qué iban a estudiar en la universidad, ver qué iba a ser de su futuro, en qué iban a centrarse para desarrollar su vida, para desarrollar sus ideas. Una vez que estén ahí posicionados, comencemos esta charla, porque es donde hoy estamos muchísimos adolescentes que estamos por dar nuestro siguiente paso, en donde no tenemos formación, en donde el miedo está en nosotros, y por primera vez, y algo que nunca escuché yo en la boca de los jóvenes, me dicen, extraño la escuela, extraño estar con mis compañeros, y necesito ver a mis amigos. Es algo que nunca había pasado, porque las vacaciones eternas, como algunos lo dicen, ya agotó a muchísimos jóvenes y que por primera vez se instaló el miedo, se instaló la impaciencia. Hago hincapié en el miedo, y antes de entrar en ese punto, hace un rato, antes de que entremos a este Zoom, me llamó un joven, 16 años tiene, me dijo, Alexis, no sé qué hacer, no sé qué hacer. La verdad que ya estoy en un punto en donde no le entiendo nada de lo que me da mi profe, la verdad que estoy en este extremo en donde mi papá y mi mamá me piden una respuesta en cuanto al colegio, pero yo con la computadora y con las pocas herramientas que tengo no puedo avanzar. Porque lo que pasó en esta pandemia es que no solamente le quitaron el plato de comida a muchísimos jóvenes que lo encontraban solamente en el colegio, sino que le quitó a adolescentes los sueños y la esperanza. Y mientras la educación iba cayendo en picada, esa educación se llevó también los sueños y la esperanza de muchísimos adolescentes que día y noche se movilizan para sacar este país adelante, para que verdaderamente estemos formados. Y vamos por acá, hablemos de la batalla cultural. La tenemos que encarar con los jóvenes, porque formarlos desde esta etapa en donde ellos comienzan a trabajar, y es lo que siempre dialogamos con Tincho, la importancia y la formación, la importancia de que los jóvenes sepan lo que están haciendo, la importancia de que conozcan la realidad, lo que los representa, que ellos defiendan esa pasión, esa cosa que los motiva a sacar este país adelante, esa pequeña chispa de alegría que para ellos es tan importante, la importancia de que todos los pasos que den en su vida sea con valores, con honestidad, con humildad, y sabiendo que quieren construir un país en donde los jóvenes seamos los protagonistas de construir el presente para tener todo el futuro que soñamos. Entonces, teniéndolo a ellos con esta formación, con estas ideas, con esos valores que los tenemos nosotros como espacio político, con toda esta gana de crecer, de potenciar, es por ahí que tenemos que ir encarando esta idea de cambiar esta vieja costumbre, porque si hoy nos ponemos a analizar el escenario en el que estamos, la palabra política en muchísimos jóvenes, para los jóvenes, es decir, verdaderamente no.
no, esto no va conmigo. Lo sienten como algo alejado, lo sienten como una herramienta que solamente perjudica, cuando es todo lo contrario, es algo que nos permite tener cercanía y comunicación con el pueblo. Entonces, tenemos que preparar a nuestros jóvenes con estrategias atractivas, estrategias innovadoras, con eso que a ellos tanto les gusta, que por ahí es el ambiente, por ahí es el género, o simplemente conectarse con un joven de otra provincia para generar un vínculo, para conocer las realidades. En la agrupación que fundamos con un equipo de jóvenes, decidimos mostrarnos como un grupo de jóvenes que va a ir a dar la lucha en contra del adoctrinamiento, porque no podemos tolerar de que un profesor vaya a imponer un pensamiento a un alumno. Teniendo esto de base, teniendo esta problemática que tanto nos asusta a los jóvenes, nos intimida, porque cuando un profesor adoctrina, nosotros nos quedamos mirando a la cara y sin saber cómo reaccionar. Teniendo esto, tenemos que pensar en toda esta estrategia. Y surgió esta idea, surgió la idea de armar la agrupación, la idea que este espacio respalda a los jóvenes, que también nosotros como juventud nos podamos posicionar como jóvenes pro, como la Corriente Estudiantil por la Libertad, como personas comprometidas con una realidad que defienda la libertad y que prepara a los jóvenes para que vayan a dar toda la construcción hacia sus sueños y lo que verdaderamente quieren. La formación del centro de estudiantes es algo fundamental. Es por ahí donde nacen también los primeros jóvenes que van a ser líderes de todos nuestros espacios. Entonces, apostar a que los jóvenes son verdaderamente los encargados de construir todo lo que queremos, apostar a sus ideas, apostar a sus sueños, es lo que nos va a permitir tener una Argentina con militantes que estén formados con sus valores, sean honestos, humildes y por sobre todo que lleven adelante el amor hacia la patria. La educación hoy está en crisis. La educación hoy está en crisis. Es momento de que nos unamos todos sin banderas políticas y que todos nos sentemos en una mesa para hablar de la educación y que declaremos una emergencia educativa. Que esa mesa de trabajo sea conformada por estudiantes, sea conformada por el personal de salud y por todo aquel que quiera aportar hacia el crecimiento, porque hoy lo que pasó en nuestro ministerio es que hicieron las cosas sin escuchar a los jóvenes, sin escuchar cómo estamos nosotros, sin ver la realidad que estamos pasando los estudiantes, que es una realidad muy dura. En mi caso, como estudiante de 17 años también, en esta pandemia me costó muchísimo, y todo el tiempo estoy hablando en comunicación constante con otros amigos, compañeros del mismo colegio que no participan en la política, pero sí están cursando sus estudios secundarios, y hay desesperación, y mucho más en los jóvenes que no saben qué va a hacer de su futuro. Entonces, estamos en un escenario donde se jugó con el futuro de los jóvenes, en donde la educación fue cayendo, en donde dejamos de lado la voz de los jóvenes. Y aquí, con el equipo, con Tincho, con todo el equipo de conducción de esta juventud que crece día a día de una forma impresionante, hemos escuchado a cada joven y estamos al lado de cada adolescente que quiere dar un cambio, que quiere generar nuevos caminos y estrategias para que verdaderamente seamos los protagonistas nosotros. Tener esperanza, esa esperanza de saber de que los jóvenes van a ir con todas sus energías para soñar, para crecer, porque sin educación no hay futuro. Entonces, tenemos que lograr que la educación esté arriba, en la cima, como siempre lo estuvo, lograr de que los adolescentes tengan voz, como nosotros intentamos darlo, y lo que hacemos en esta juventud, darle mucha voz a los jóvenes, que sean escuchados, y Tincho que lo hace todo el tiempo, posicionándonos a nosotros en los escenarios más grandes para que verdaderamente mostremos nuestro potencial, para que verdaderamente mostremos nuestras ideas, para que digamos el modelo de país que queremos, que es un país en donde la libertad está adelante, en donde los jóvenes seamos los protagonistas, y en donde cada joven que tenga un sueño lo pueda cumplir. Porque hay una frase que nos incentiva muchísimo a todo el equipo: los sueños tarde o temprano se cumplen. Y cuando se cumplen, vamos a tener un joven que va a ser líder para siempre, que va a estar con todos los valores que nosotros les enseñamos. Y en esta secretaría, la Secretaría de Secundario, justamente nos encargamos de formarlos, de darles todas las herramientas, porque aquel que se involucra es aquel que va a generar el cambio que queremos. Y la libertad de pensamiento es lo que nos va a permitir soñar todo lo que nos propongamos. Tenemos que ir por ese camino, defendiendo todo esto. Y se acuerdan que al comienzo les mencioné el escenario en el que estamos nosotros. ¿Vieron que da miedo? ¿Vieron que estamos en la circunstancia donde verdaderamente no sabemos para dónde correr? Si para la carrera de abogado, o doctor, ingeniero, pero sí me falta la última base de mi último año.
pero sí no entiendo lo que me enseñó el arquitecto en la escuela técnica, donde no tuve el último, ese pequeño pechón de mi profesora para decidirme a estudiar lo que quiero, en donde la educación dejó de ser prioridad. Estamos en ese punto, estamos en ese escenario y tenemos que avanzar para que los jóvenes seamos escuchados, para que volvamos a ser la prioridad y que por sobre todo las mesas de debate que se formen de aquí en adelante estén conformadas por todos los estudiantes que quieren volver a la escuela. Apostemos a eso. Desde juventud lo hacemos, todo el tiempo escuchando, todo el tiempo apostando, todo el tiempo llevando adelante las ideas y potenciando a cada adolescente que quiere generar un cambio. Porque ese joven que tiene esa energía la tenemos que aprovechar al máximo. Apostemos a eso, a la educación, al crecimiento individual, a los sueños, y vamos a construir el país que verdaderamente queremos, en donde los adolescentes van a estar a la cabeza de las decisiones, porque esa energía, ese poder que tienen, es lo que nos hace feliz a todos nosotros. Voy por ese punto. 3 puntos fundamentales. El miedo, que es lo que nos invade en este tiempo, la esperanza que tenemos, en el otro punto, la esperanza de que verdaderamente podamos volver a la escuela, la esperanza de que los jóvenes estén involucrados en las mesas de debate, y el futuro que va de mano con la educación y con los otros 2 puntos que mencioné. Es ahí lo que tenemos que sentarnos a debatir, ese es el punto en el que tenemos que avanzar, y los invito a todos ustedes a conocer el trabajo que hacemos de juventud, los invito a que estén cerca de los jóvenes, porque en este momento poner la mano aquí, en el hombro, a aquel adolescente que está soñando y que está pasando el momento más complicado en cuanto a la educación, es un gesto, un mimo, y que lo va a permitir motivarse para seguir estudiando. Cierro con eso. La verdad, Alexis, disculpame, no te conocía, no sabía que aparte tenías 17 años, hablás como un tipo, transpiraste y todo, pero le pusiste mucha polenta. Pero está muy bueno. Siempre. Pusiste mucha polenta, le pusiste mucha polenta y además hablaste como un hombre maduro, ¿no es cierto? La verdad que eso me pareció impecable, como también lo que dijiste antes. Una sola, mira, mientras estabas hablando recibí un video que me manda un amigo de lo que es en este momento, hace un rato, pues ya que está cayendo el sol, los lagos de Palermo, lleno de gente haciendo picnic, y me pone, esto se hace así y tenemos las escuelas cerradas. ¿Te das cuenta que es una canallada? Es una canallada total. Y vos te das cuenta porque permiten que estén los casinos, que podemos jugar a la pelota, pero ¿y la escuela qué pasa? Entonces, es un escenario en el que nosotros nos ponemos a analizar, ¿no? Muchas veces pensamos nosotros, ¿la escuela será lo último que habiliten? Porque en estos 6 meses no equiparon los colegios, y a mí lo que me duele profundamente es cómo el Ministerio de Educación baja todas las propuestas, por ejemplo, lo que presentó el gobierno de la ciudad, para que retomen los alumnos a clase, y el ministro Trota diga, ellos, nosotros, no, con la educación no hay que jugar, con el futuro no se juega. Y te lo digo como joven, Jorge, le digo como joven, como estudiante, están jugando con el futuro, y es algo que no podemos permitir ni tolerar. Pero es todo perverso, porque esto forma parte también de la batalla cultural, porque al tener a la gente sumergida en la ignorancia, es muy fácil esos cerebros captarlos por consignas fáciles, por un adoctrinamiento que es como el que vienen haciendo ellos. Vos fíjate los manuales que están repartiendo, son todos en la misma dirección. No permiten que haya un pensamiento crítico, buscan el pensamiento único, la homogeneización de la palabra y el pensamiento. Esto es lo que hay que oponerse. Por suerte yo te escucho hablar a vos, a Tommy y a centenares de chicos, que pueden estar en el PRO, en el radicalismo, en la coalición, que tienen una mirada totalmente diferente, y eso es lo que a uno los alienta a pensar que hay la posibilidad de un cambio que se truncó el 10 de diciembre pasado, porque se truncó lamentablemente, esa posibilidad de cambio va a ser algo certero. Por eso dan mucho optimismo. No sé si hay preguntas, quedo a disposición de ustedes, si no seguimos charlando entre nosotros. Tommy, vos que sos acá el capitán del equipo, nos decís cómo sigue. No, sería bueno que levanten la mano el que quiera decir algo. Lo mejor de estos espacios es el intercambio, si no son solo monólogos. Ignacio.
Stuwoch, y no se lee más el apellido. Warner. Desmuteate, Ignacio. Ignacio, Charlie, si estás podés muteado. desmutear a Ignacio. Ya estoy. Bueno, quería aprovechar la presencia de nuestro gran diputado y defensor de todos los derechos, y que nos representa extraordinariamente bien en el legislativo. Es un lujo al amigo Jorge Enrique, que se refiera un poquito a lo que aconteció hoy con la Corte Suprema, que tomó el tema del Persaltum, y que lo desarrolle con su conocimiento como gran defensor de los derechos, y hoy para defendernos de este avasallamiento que estamos sufriendo. Así que lo dejo que nos explique mejor Jorge. Te agradezco muchísimo, Ignacio. La explicación la voy a tratar de hacer lo menos técnica posible. Hay abogados acá, pero la voy a hacer lo menos técnica posible y decirles. Básicamente lo que tuvo la Corte en mira hoy fue la admisibilidad del recurso denominado Persalto, que decimos Persaltum, ¿no? Este recurso tiene por objeto, es un recurso que está prescrito en el Código Procesal Federal, cuando existen razones de juicios que se están ventilando en instancias inferiores, esto es en primera instancia o en las cámaras de apelaciones, y hay situaciones que tienen que configurar dos aspectos. Por un lado, la gravedad institucional, este caso un cuadraperfecto, y por otro lado, el peligro en la demora para que cuando se termine de sustanciar el juicio ya no se haya consumado el daño. Los dos requisitos están, peligro la demora, porque evidentemente si esto lo demoramos, que pase el tiempo, esos jueces van a haber vuelto a su lugar de origen y todos sabemos qué es lo que hay atrás de esto. Bueno decirlo, que no es algo que ocurrió solamente durante nuestro gobierno, el tema de traslado de jueces dentro de la misma jurisdicción, esto es la jurisdicción federal, que es todo el país, y por similar o igual materia de competencia. Esos requisitos estuvieron siempre presentes y no habilitan que porque un juez pase de un tribunal a otro, si es de la misma jerarquía, que tenga que pasar nuevamente por el Senado, porque si no, imagínense que cada composición distinta que haya en el Consejo de la Magistratura y en el Senado, estos jueces estarían a tiro de que fueran fácilmente, no se les renovara su mandato y sin necesidad de juicio político fueran separados de sus cargos. Dicho esto, esos jueces, cuando vieron que una jueza de primera instancia falló en contra de ellos, dijeron, bueno, vamos a apelar, pero sin perjuicio de ello vamos a hacer el recurso del Persaltum. Fueron a la Corte Suprema. Claro, la Corte Suprema, y acá hay que decirlo, que no abarca la generalidad de los jueces, pero la Corte Suprema, como muchos tribunales, son muy susceptibles a los cambios políticos. Esto es, aceleran o disminuyen las causas que involucran a funcionarios de acuerdo al color político del gobierno de turno. Cuando Rosengren, que es un juez digno, un juez probo, un gran jurista, trabajamos juntos, él fue asesor mío en la Convención Constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando Carlos Rosengren advirtió de que esto ya lleva un mes, dice, se está desnaturalizando el propósito del Persaltum, que ¿cuál es? De vuelta, evitar que ese peligro en la demora pueda ocasionar daños irreparables y por el otro lado, que no no se termine con esta situación de extrema gravedad institucional. Entonces convocó a sus compañeros de la Corte, a los otros 4 jueces. Esto es lo más natural del mundo. Vio que pasó un mes, dejó bastante tiempo, porque lo hubiera hecho a los 15 días, pero bueno, fue prudente. ¿Qué ocurre? Hoy se reúnen, hoy había que adoptar el criterio, ¿se aceptaban el Persaltum o no? Si evidentemente no aceptaban el Persaltum, iba a ser indicativo que la Corte quiere patear la pelota para adelante para no malquistarse con la pareja gobernante. El hecho de que haya hoy aceptado el Persaltum, si bien no entró en el fondo del asunto, que es
dejar de lado el traslado de estos jueces, revela una señal clara de lo que está viendo hacia el futuro. Yo al principio, por un tema que sería bastante complicado detallarlo, pensé que, ojo, a lo mejor se quieren abocar en forma inmediata porque hay una apelación en una instancia inferior que están empatados los dos jueces. Entonces, como el tercer juez también podría haberse involucrado en un gallego Federiani, en un problema de traslados, sortearon una jueza que se llama Clara Dopico, que es muy independiente, muy honesta, yo la conozco hace años que está en el Poder Judicial, una mujer que no va a rifar su trayectoria por un fallo. Entonces yo pensé en ese momento, por ahí se quieren abocar a esto para sacarlo ya definitivamente de esa Cámara. Pero hubo muchos miembros muy conspicuos del Poder Judicial que me dijeron, mirá, yo creo que van en el buen camino. No resolvió el fondo del asunto, pero ahora, haber aceptado el persaltum ya implica que no se va a poder apartar de lo que dijo en otras instancias la Corte, que es que estos traslados no requieren un nuevo acuerdo del Senado. O sea que el papelón que hizo el Consejo de la Magistratura con un voto que no me cabe ninguna duda, y hay que decirlo, amañado de la señora Graciela Camaño, que primero se le corta la luz solo en la casa de ella, en todo el, no sé si Villortúzar o por la zona de Chacarita, a solo ella se le cortó la luz en el momento que había que votar, y después que, fíjense qué gran casualidad, ella es el voto que define, y a las pocas horas a su marido del gremio gastronómico se le otorga se le compensa una deuda, se le paga una deuda que tenía el gobierno hace años. Son pequeños detalles, yo no digo que una cosa esté ligada a la otra, pero sugestivo es sugestivo, no hay duda, ¿no? Bueno, este papelón que hizo, porque este mismo Consejo de la Magistratura fue quien en el año 18, juntamente con la Corte, al ministro Garabano, Germán Garabano, que tuvo la prudencia de preguntar si requerían o no estos traslados de estos y otros más de un acuerdo nuevo del Senado, y ambos le contestaron, acordada 4, acordada 7, resolución 180 y pico del Consejo de la Magistratura, las dos acordadas de la Corte, le dijeron no hace falta, asunto concluido. O sea que ahora la Corte no se puede dar de patadas con lo que resolvió en aquel momento. Y fíjense un detalle, los dos casos, el de Bruglia y el de, esto lo habrán leído en los diarios, el de Bruglia y el de Bertuzzi, Leopoldo y Bruglia y Pablo Bertuzzi, ya intervinieron en las causas que la tienen involucrada Cristina en casos de corrupción, es simplemente por la venganza. El que más le preocupa a ella es el tercero, que es Castelli. En el fallo de hoy lo nombran específicamente el tema Castelli. ¿Por qué? Porque Castelli es el que le debe investigar a ella nada menos y nada más que la causa de los cuadernos. ¿Qué pasa? Desde el año 90 y pico, ahora no tengo bien precisa la fecha, hubo 60 traslados. Uno de ellos fue cuando Bruglia pasa de La Plata, creo que es de La Plata, a Comodoro Pi. ¿Saben quién fue la que dispuso el traslado de Bruglia? Cristina Elizabeth Fernández cuando era presidenta. No dijo nada, no hubo que pasarlo por el Senado. ¿Y ahora por qué? Es la venganza, claramente. Entonces, eso es lo que hoy se votó, y con un aditamento, como dijo Rosenberg en su voto, hay más de 60 jueces en la misma condición que fueron trasladados desde el año 95, creo, hasta el presente. ¿Qué va a pasar si ahora a todos les requieren el acuerdo? Esos jueces vuelven al tribunal donde estaban antes, quiere decir que los fallos que ellos dictaron son nulos. Yo tuve un fallo en contra en los tribunales donde intervinieron estos jueces, presento a la justicia y digo, perdónenme, este fallo es nulo de unidad absoluta e insanable porque es dictado por un juez que en ese momento no podía ser titular de ese tribunal. Esto es lo que está advirtiendo, por eso saludar el fallo, lo que advierte Rosenberg. Rosenberg diciendo, ojito, que si vamos por esto tenemos que ir por todos, y si vamos por todos se desmorona la seguridad jurídica en el país. Traté de ser lo más sintético posible, me costó, pero creo que espero que hayan entendido. Si no entendieron, explico de vuelta. Gracias, Jorge. ¿Alguien tiene ganas de hablar? Juan, Carlos, Juan. Carlos Brilla. Dale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto en primer término escucharlo a Alexis. La verdad que da mucho placer y mucha esperanza de que podamos en el futuro tener jóvenes así tan elocuentes y tan con las ideas claras como para que podamos hacer de este país otra cosa en el futuro.
Quería preguntarle básicamente dos cositas. Una, si uno ve desde afuera muy visible el activismo kirchnerista en los ámbitos educativos, ¿es tan predominante o es solo que hace más ruido? Y otra cosa, que también se ve la docencia kirchnerista, incluso en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires. Creo que han empezado a ponerle límites tanto a los alumnos como a los padres, pero no sé exactamente en qué estado están. Ya no tengo hijos en edad escolar, ni primaria ni secundaria, así que no conozco mucho cómo funciona esto, pero quería saber en los dos aspectos, tanto en la docencia como en los estudiantes, cómo es el activismo kirchnerista y si estamos haciendo algo para superarlo, ¿no? Sí, Alexis, ¿querés contestar? Ahí estaba tratando de activar. Sí, hoy nosotros tenemos una problemática muy, muy grande, como vos mismo mencionaste, que es el adoctrinamiento. ¿Qué hace la cámpora secundario? ¿Qué hacen ellos? Dice, la cámpora secundario, la misma palabra, se meten en los colegios secundarios de una forma sucia, atrevida, que la verdad que a nosotros no nos gusta y no compartimos para nada el trabajo que hacen en ese sentido. Entonces, nosotros no nos posicionamos como partido político en lo que va a ser trabajar cerca de los estudiantes que por ahí no tienen una intención de involucrarse en la política, más bien trabajar por una problemática o por un tema que a ellos les compete, que a ellos les interesa. Nosotros vamos a centrarnos en eso. Por eso fundamos esta agrupación, la Corriente Estudiantil por la Libertad. Nosotros, a través de esta estrategia de trabajo que hemos desarrollado, vamos a posicionarnos defendiendo la libertad de pensamiento. Por esta problemática que vos mencionaste, Carlos, justamente hay mucho adoctrinamiento en las aulas y nosotros tenemos que combatir eso para terminar. Y en el caso que siga habiendo este tipo de adoctrinamiento, este tipo de quita de libertad de expresión a los jóvenes, por ejemplo, en Salta, un pibe nos contaba que el profesor le decía, andate a este sector oscuro porque Mauricio aumentó la luz y no quiero que vos estés en esta aula, acá. Ese tipo de cosas que no, verdaderamente no, o que diga, bueno, el que me dice que es macrista, el que me dice que es macrista se va de esta aula. Y uno dice, pero pará, o sea, ¿dónde está la libertad de pensamiento? ¿En dónde yo defiendo mi pensamiento? ¿Y qué pasa? Nosotros si nos posicionamos, te dice el profesor, te me callas porque te desapruebo y te llevo a diciembre y no apruebas más. Entonces, vuelvo a lo que mencioné, el miedo nos invade, el miedo nos supera. Entonces, es ahí donde nosotros estamos a través de esta agrupación para defender la libertad de pensamiento, para la lucha contra el adoctrinamiento, para apostar a la libertad de cada joven y que nosotros podamos seguir sus pasos, acompañarlos, y si no quieren involucrarse en la política, bueno, nosotros contenerlos. Y a través de este espacio, como vuelvo a lo mismo, nosotros mostrar nuestros valores, mostrar quiénes somos, que ellos conozcan qué hace la CEL, y nosotros como juventud estar acompañando a este espacio, incentivarlos, y que también esto nos permita crear puentes de comunicación, crear puentes de confianza entre también el otro lado, como es la Federación de Estudiantes Secundarios, que es manejada por la Cámpora, y podamos generar puentes de trabajo para seguir uniéndonos en esto de la educación, en que tengamos una educación de calidad, una educación moderna, una educación en donde esté presente la libertad de pensamiento. Esta estrategia permite también unirnos entre ambos espacios políticos para apelar hacia un mismo punto, que es el fortalecimiento de los jóvenes en las ideas. Ese es el camino que nosotros queremos encarar. No sé si responde a lo que preguntas, Carlos. Sí, en general sí. Muchas gracias, Alexis. Había otro Carlos, me parece, Carlos Forlich. A ver, un segundito que ahí Charlie te activa el micrófono. ¿Ahora? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, esta pregunta va también para Alexis. Primero que nada, te quiero felicitar por tu juventud
por tu empuje y ganas que demostrás que tenés para poder lograr que todos ustedes, pues por tu edad y por la mía, tengo nietos mayores que vos ya. La pregunta concreta, ¿qué sentís o qué esperás que nosotros, los adultos mayores, que podemos aún, y los que tenemos ganas y fuerza, colaborar con todos ustedes, que como bien dijiste, son el futuro de nuestro país? Concretamente, 2 o 3 puntos en los que tal vez nosotros pensamos, por lo menos yo, voy a hablar por mí, que podemos dar mucho todavía, a pesar de la edad, y saber cuáles serían aquellas cosas que ustedes en este momento, más que nunca, necesitan de nosotros. Gracias, Carlos. Alexis. Y vayan levantando la mano los que quieren seguir, así hacemos 2 o 3 preguntas más. Gracias, Carlos, por estar aquí acompañando este espacio, por esa buena onda, ese término juvenil que tenemos nosotros, esa buena onda, esa buena vibra. Bueno, Carlos, esto es una lucha, y no es el término correcto lucha, esto es un pedido que va de la mano de los estudiantes, adultos, papá, mamá, y yo creo que lo mejor que hoy puede hacer una persona adulto, Carlos, lo que vos podés hacer con tus nietos, con tu sobrino, con los seres queridos, con los jóvenes que te rodean, es decirle, acá estamos para vos, quédate tranquilo, no estás solo. Porque nosotros lo que vemos y analizamos muchas veces es que parece que fuera una lucha contra un virus que nos quiere intimidar, que nos quiere dar miedo, que nos quiere asustar el virus, y el derecho fundamental a la educación. Y no, es la educación, adelante de todo, en la cima, la escuela, el amor a la Argentina, el amor al cambio, el amor hacia todo lo que defendemos, yendo por ese camino, encaminados, y que no sea un pedido entre los estudiantes y los estudiantes que exigen porque su futuro está en juego, sino que sea esa pequeña marcha que vamos a dar todos juntos, ese camino que vamos a construir a través de los papás, de los profesores. Hace muy poquito nos reunimos también con la juventud, con 100 profesores de todo el país, profesores que también estaban preocupados, y me sorprendía muchísimo a mí escucharlo, y me daba mucha esperanza, mucha felicidad, y ahí se me cargaba el corazón de alegría y latía muchísimo, porque veía que los profesores todo el tiempo también estaban planificando y entendían la situación del alumno, el alumno que está recibiendo 10 trabajos prácticos en un mes, en 2 meses, y que de los 10 apenas entiende una actividad y puede hacer la mitad del otro porque no hay la comunicación necesaria, porque es muy difícil, y me incluyo en ese grupo de jóvenes, me cuesta muchísimo. A mí yo voy a un colegio técnico, aquí en la provincia, el colegio industrial, y me cuesta demasiado por materia específica que tenemos, y no me quiero imaginar el pibe que está en el último año y que ahora el Ministerio salió a decir que para ellos extender el año hasta abril, o que si se termina ahora, o cómo van a promocionar las materias, si tienen que rendir, o directamente se le da el certificado que aprobó y que termina secundaria. Están en ese punto y no hay respuestas. Entonces, el mejor respaldo que nos pueden dar nuestros adultos, los que están ahora como Jorge, Charlie, usted, Carlos, todos, lo mejor que nos pueden hacer es decir, estamos acá para vos, y vamos a hacer todo lo posible para que este pedido, esta solicitud, la encaremos juntos con ese amor hacia la patria, con ese amor hacia la educación, y apostando en los jóvenes. Vamos por ese camino y vamos a conseguir todo lo que queremos, apelando a que los jóvenes son los encargados de construir el futuro, pero por sobre todo somos el presente, teniendo esas cosas en cuenta. Muchas gracias. Realmente cada rato que pasa y que seguís hablando, lo haces con mayor claridad. Yo te agradezco mucho, y ¿qué te puedo decir? Desde ya, de lo mínimo ínfimo que pueda aportar de este adulto mayor, lo voy a hacer. Y gracias por las sugerencias y propuestas que estás haciendo. Te felicito. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias por su amabilidad. Te la mereces. Grande. ¿Alguno más tiene alguna
¿Alguna consulta, alguna duda para el amigo Alexis? Bueno, vamos cerrando, pero ahí justamente estamos viviendo en un momento muy importante de la historia argentina, y bueno, en este espacio tenemos una enorme responsabilidad, que es el de ser una oposición constructiva. Ser oposición constructiva significa acompañar en las cuestiones que uno cree que tiene que acompañar y tener una enorme responsabilidad de Estado, cosa que es algo que nos ha caracterizado durante todo este tiempo. Creo que una de las cuestiones más importantes que hay que resaltar en este momento tan álgido del país es la foto que lamentablemente fueron ellos los que la terminaron rompiendo, pero la foto de los gobernadores y el presidente de la Nación anunciando distintas medidas, después las distintas conferencias donde estaban el presidente, el gobernador y el jefe de gobierno, y nosotros como oposición responsable siempre estuvimos ahí apoyando, acompañando y mostrándonos a la altura de las circunstancias, que son unas circunstancias muy difíciles. Lamentablemente con esta idea de castigar al que piensa y vota distinto a un distrito que claramente no les es afín, como el ataque a la ciudad de Buenos Aires, intentando quitarles puntos de la coparticipación referido en materia de seguridad al traspaso que se hizo de la Policía Federal a la órbita de la ciudad de Buenos Aires, nos tiene que mostrar más responsables que nunca. No tirarle leña al fuego, no tirarle nafta, sino justamente mostrarse con la templanza necesaria para decir que uno está siempre a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero al mismo tiempo ser oposición responsable es denunciar en los momentos donde se ve que se atenta contra la Constitución Nacional, como fue en el caso de Vicentín, que fue una medida con tufilio chavista, como la reforma de la impunidad que quieren imponernos, que también tenemos entendido que tiene tufilio chavista, y perdón porque repita nuevamente la misma expresión, es plantarse con mucha rigidez y con la frente en alto diciendo que uno está para defender la República. Y eso también es parte de la batalla cultural que estamos dando. Y una parte importante de la batalla cultural que estamos dando es la de no regalar banderas. No regalar banderas significa que cuando nosotros nos presentamos en 2007, y lo sé porque soy hijo de la educación pública, yo fui a Lengüitas acá en la ciudad de Buenos Aires, decían que Macri iba a privatizar todos los colegios. Yo cuando arranqué en el colegio, mi colegio era una cosa, yo fui de sala de 3 hasta 5º año, y cuando terminó siendo otra cosa. Mi primer año de la militancia fue el primer año de gestión de Mauricio en la jefatura de gobierno, y fue mi último año en el colegio secundario, y en ese último año nosotros teníamos la escuela con el patio clausurado por los baches que habían, teníamos alacranes de la entonces cárcel del Parque Las Heras en el colegio, o sea, pequeños escorpiones en el colegio, y llegó Mauricio e hizo cosas que nunca se habían hecho, ¿no? Arreglar el patio, hacer desinfección de manera paulatina, de manera periódica, renovamos la sala de computación y muchas otras cuestiones que no se habían hecho antes y que tuvo que llegar este jefe de gobierno para jerarquizar la educación pública, ¿no? Qué contradictorio, qué loco el relato con la realidad. Jorge hablaba mucho del relato y de la gestión. Bueno, el relato era que iba a privatizar la educación pública y en realidad fueron los progresistas los que destruyeron la educación pública, lo que en cierto punto también la privatizaron porque se la dejaron en manos de los sindicatos, y fuimos nosotros los que la jerarquizamos, hicimos un plan de infraestructura que no se había hecho nunca, y de hecho desde el 2007 hasta ahora hay 108 nuevas escuelas en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿por qué tenemos que regalarle la bandera de la educación pública a estas personas que destruyeron las escuelas, que destruyeron la educación pública, que la privatizaron para sus propios amigos,
cuando nosotros hicimos un plan de infraestructura que nunca se había hecho y reformas que nunca nadie se había planteado. ¿Por qué hay que regalar esa bandera? ¿Por qué se la tenemos que regalar ahora si nosotros somos el partido que quieren que los jóvenes vuelvan a las clases? ¿Por qué les tenemos que regalar la bandera de la educación pública a ellos que niegan la educación para los chicos y que nosotros estamos peleando? Y la estamos peleando no, como dicen algunos, de la irresponsabilidad de que queremos que todos tengan COVID y cosas delirantes que nos dicen, sino todo lo contrario. Lo queremos hacer con responsabilidad, con protocolo y también confiando en los pibes. ¿Por qué los tenemos que subestimar tanto? ¿Por qué los subestiman tanto diciendo que no van a tener la responsabilidad? Si son los que más ganas tienen de ir al colegio. Si uno les pone las reglas claras, obvio que la van a respetar. Pueden haber excepciones, como también hay gente grande que respeta algunas cosas y otros que no. Digo, de cruzar el semáforo bien o mal, hasta respetar los protocolos sanitarios. Pero digo, hay que dar la oportunidad. Y también, reitero, hay que dar esa batalla y no regalar esa bandera. Hablan también de muchísimas otras banderas, como unas que enarbolamos los jóvenes, que un poco Alexis mencionó y siempre menciona, como por ejemplo la bandera del medio ambiente. Y muchos dicen, ¿por qué el PRO quiere pelear la bandera del medio ambiente? Primero porque somos los padres de la movilidad sustentable en la Argentina. Somos los primeros en pensar un modelo de ciudades inteligentes, que obviamente eso hace que sea el país mucho más sustentable. También por la gestión que hicimos, donde se inauguraron más parques nacionales que en cualquier otra gestión. Y por último, ¿por qué vamos a regalar la bandera del medio ambiente a un partido cuyo presidente es el gobernador que más contaminó una provincia en la historia argentina, como lo es José Luis Gioja en San Juan, con la megaminería? ¿Por qué tenemos que regalar esas banderas? ¿Por qué tenemos que regalar también banderas como, por ejemplo, la política de género? ¿Acaso estamos dispuestos a regalarle a José Alperovich o al diputado Ameri la bandera del género? ¿Se las tenemos que regalar esa bandera cuando nosotros somos los primeros en federalizar la línea 144? Como cuando nosotros, con la gran valentía que mencionó Jorge hace un rato, una gran valiente ministra de Seguridad que tuvimos, que fue la ministra que más cuevas de trata reventó en la historia argentina, como por ejemplo cuando somos el espacio de la primer gobernadora de la provincia de Buenos Aires en la historia argentina, que reventó 200 búnker narcos en los barrios vulnerables en su último año de gestión, y que todos sabemos, los que recorremos los barrios vulnerables, que las grandes protagonistas son las mujeres que se hacen cargo de la vida comunitaria en muchos casos, en la gran mayoría de los casos. Y cuando reventamos un búnker, lo que nosotros estamos diciendo es que las estamos protegiendo también a ellas. Voy a cerrar también con las banderas como la del desarrollo social, y que ellos dicen, tienen ese relato del Robin Hood, y nosotros que tenemos que dar la batalla cultural. Somos el primer espacio político en urbanizar villas, en creer en la integración social urbana verdadera. Acá, cerca de donde estoy, y algunos conocen el barrio 31, nosotros cuando llegamos al gobierno nacional, había ese lugar, ese terreno era nacional, y por ende la injerencia de la ciudad de Buenos Aires era muy acotada, y sobre todo en materia de seguridad, donde todavía la ciudad de Buenos Aires no tenía la responsabilidad de conducir la seguridad de la ciudad y del territorio que le toca. Teníamos la cueva de Tarzán. Tarzán era uno de los narcos más grandes, no solamente era el más grande del barrio 31, sino uno de los más grandes del país. En esa cueva, en ese búnker, tenías droga, trata de personas, venta de armas, tenías casi el Código Penal completo. Y nosotros, cuando llegamos a la gestión nacional, no solamente lo reventamos, sino cuando hicimos eso, lo que verdaderamente estábamos diciendo, que ahí termina la mafia y empieza el Estado. Y lo hicimos también en ese mismo lugar donde estaba esa cueva, donde estaba el Estado ausente, donde estaba la mafia presente. Hoy tenés un centro de integración laboral. Hoy tenés un CEDER, un centro de desarrollo laboral, para que a la gente le demos la caña y no el pescado, para que a la gente del barrio 31 se les enseñe oficio, se les enseñe a hacer currículum, se les dé un verdadero acompañamiento por parte del Estado. Eso para nosotros es el Estado presente. Y cantamos retruco, y ahí está el Ministerio de Educación también. Entonces, ¿por qué tenemos que regalar la bandera
de la lucha por la movilidad ascendente. A mí no me gusta hablar de la lucha por los pobres, porque nosotros creemos que son seres humanos y que nosotros tenemos que apuntar a la movilidad social ascendente, porque no nos da lo mismo que vivan en un barrio sin cloacas, sin luz, sin gas natural, donde tengan que hacer sus necesidades en un balde. No nos da lo mismo eso. Y nosotros cuando hacemos estas cosas le damos dignidad. Obviamente nos faltó muchísimo como gobierno, pero el norte lo teníamos muy claro. Creemos y militamos mucho por la dignidad de las personas. Entonces, ¿por qué tenemos que regalar esas banderas? Bueno, ahora lo que nos toca hacer no solamente es no regalar esas banderas, sino también es disputarlas y sumar y ampliarnos. ¿Y cómo sumamos y ampliamos? Mostrando lo que verdaderamente somos. Somos los Alexis, que es un pibe de 17 años de Catamarca, que está peleando en contra del adoctrinamiento en una provincia o en una región como es el norte argentino, muy feudal y muy difícil para hacer oposición. Somos muchísimos los jóvenes a lo largo y a lo ancho del país que estamos dando esas peleas y esas batallas. A uno les toca la enorme responsabilidad tal vez de conducir este espacio, pero a lo largo y a lo ancho del país tenemos jóvenes de distintos lugares, de distintos orígenes, que están dando esa pelea. Y son a ellos a quienes realmente todos nos debemos conocer, nos debemos potenciarlos, y por eso son importantes también estos espacios para que ustedes conozcan esto, y que el día de mañana si empiezan a hablar o si empiezan también a sumarse a distintas actividades, que puedan saber que con mucho orgullo tienen una juventud que respalda, una juventud que va para adelante, y sobre todo una juventud que sueña y que trata de construir todos los días un país mejor. Así que en serio, muchísimas gracias acá a todos, a Jorge sobre todo, que nos dio este espacio, y no sé, Jorge, si tenés ganas de cerrar vos, que queremos escucharte. Bueno, la verdad que me siento muy complacido en haberlos escuchado a los dos. Vos te estabas guardando para el final, Tincho, pero lo que dijiste es una semblanza muy precisa, muy clara de nuestro gobierno. Quizás a lo mejor lo que nos faltó es machacar estas ideas. Nos faltó tiempo, esto no es una excusa, pero en 4 años no puedes revertir una historia de populismo con pequeñas intermitencias, como pudieron haber sido algunos gobiernos destacados a lo largo de nuestra historia, pero son 70 años de atraso, de populismo autoritario, de gobierno realmente que negaban el pensamiento, la libertad, el pensamiento crítico, que buscaban, en lugar de armonizar contradicciones, lo que buscaban era eliminar diferencias, ir hacia, bueno, lo que establece muy claramente el libro ese de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, La razón populista. Quizás nos faltó a lo mejor tener un discurso, quizás, mira, cuando te estaba escuchando a vos, digo, a veces en la Cámara siento, por eso tomé el tema del teletrabajo, porque es como que vamos a buscar el mal menor. No, que la ley salga. Si la ley va a salir mal, no compremos nosotros el costo político, porque después me llamaron empresarios a mí a decirme, vos, ¿por qué te abstuviste a eso? Y porque la verdad que no estaba de acuerdo. Y me decían, no, pero me decían compañeros de bancada, che, pero trabajó fulano, mengano, diputado de nuestro espacio, conseguimos el menor honor posible. Y estos empresarios me decían, hiciste bien en abstenerte, es más, hubieras votado en forma negativa, porque de esa manera que ellos paguen el costo, porque si no, nosotros fuimos cómplices de esa ley horrible de teletrabajo, porque esa ley es al contrario, es negativa para si queremos fomentar el teletrabajo. Bueno, pero muchas veces ahí dicen, y bueno, pero si no, o me dicen una famosa frase que yo estoy podrido escucharla, las negras también juegan, como diciendo, como ellos tienen 119 más los panqueques, los ramones de la vida, los Sarguini de la vida, que se dan vuelta como una media, entonces te dicen, los Ramón, me refiero al diputado de la provincia de Mendoza, entonces te dice, bueno, tiene mayoría. Entonces, bueno, nos resignemos, votémosle en contra. El otro día, lo que pasó con el diputado Ameri, el famoso Tetagate, como alguien lo bautizó, lo que pasó en ese momento fue tremendo, porque el tipo estaba, créanmelo, recién acabo de cortar, me llamó, dije que hablábamos más tarde, con un diputado nuestro de La Rioja, que es excelente, Julio Sá. Y Julio me dice, para mí esto estaba armado, ¿qué querés que te diga? Hicieron todo un show
porque la inmediatez en que llegó la renuncia del otro, el otro es un 4 de copas, que a lo mejor al otro lo arreglaron con un conchavo que le van a conseguir a nivel nacional, y el tipo que cayó ahí como peludo de regalo, porque entró por otro que también era barra brava, el Oso Levi. Bueno, entonces yo vi cómo sobreactuó Massa, me dio vergüenza ajena, y un solo diputado nuestro, Alfredo Schiavone, votó en contra de aceptar la renuncia. Y todos dijeron, ¿cómo votas en contra? Porque él quería lo que queríamos mucho de nosotros. ¿Sabés qué era? Mantener este tema 4 o 5 días, hacerle pagar el costo político, una expulsión. El resultado es el mismo, expulsión que renuncia. Pero le facilitamos, ¿saben si hubiera sido un diputado del PRO lo que hubiera sucedido? Hoy tenemos que renunciar todos los diputados del PRO. Nos hubieran tirado por todos lados munición gruesa, nos hubieran... Y nosotros siempre, esa contemplación que tenemos, lo mismo con el tema de que somos una oposición constructiva. Oposición constructiva sí, pero oposición moderada también, pero que la moderación no termine siendo una concupiscencia. Porque estos, vamos a las sesiones, queremos sesión presencial, no. Los propios nuestros, dicen algunos, y bueno, pero lo que pasa es que el ámbito sanitario no es el adecuado, el ámbito del recinto no cumple con el protocolo sanitario, vayamos a distintos lados, el Centro Cultural, el Teatro Colón, el centro, el Estadio de Arenas, ahí en Villa Crespo, hay montones de lados para hacerlo. ¿Por qué tenemos a veces, por eso los escucho a los de ustedes y me encanta porque veo que ustedes tienen ganas de pelearle y dar la batalla en todas las frentes. Y a veces yo les digo que somos pocos los que nos dicen, y enseguida nos tildan de halcones. Cuando nos ponemos en una posición más dura, bueno, ustedes son halcones, no quieren, no. Yo me parece que cada uno cumple su rol y debe decir hasta el cansancio. Lo que ha hecho Horacio es impecable, porque Horacio gestiona, Horacio tiene que gobernar para todos. Horacio gobierna para PRO, para UCR, Coalición Cívica, Kirchnerista, etcétera, porque él lo votaron para ser el jefe de gobierno de una ciudad como Gerardo en Jujuy, el Rodi en Mendoza o Gustavo en Corrientes. En cambio nosotros nos votaron para hacer oposición. Nos votó el 41% para que defendamos los intereses de la clase media, los intereses de los jubilados, los intereses del campo, los intereses de los jóvenes. Para eso nos votaron a nosotros. Entonces nosotros tenemos que esas banderas mantenerlas con toda firmeza. Hoy estoy viendo ahí en otra pantalla que tengo por ahí, que caen los mensajes de las agencias, están sumamente aterrorizados los capos por el fallo este de la Corte. Han salido a decir cualquier disparate. Dicen que las usinas, que fue la culpa nuestra. Y por suerte tenemos algunos que es lógico, como no tenés responsabilidad de gobierno, tenés mucha más libre en las manos. Por eso está bien las declaraciones que hace Mauricio, que lo van a criticar siempre, porque obviamente saben que sigue siendo el líder de nuestro espacio, como es Horacio también, otro líder de nuestro espacio, y como es Patricia. Pero cada uno tiene que cumplir su rol, y me parece que en esto no hay que andar con tibiezas, hay que marcar la cancha. Ustedes no se imaginan el agradecimiento que tuvo la gente que se movilizó estos días, las cosas que estoy recibiendo. Yo no hice nada, los acompañé simplemente. Fuimos 4 o 5 diputados que acompañamos. Algunos nos decían, che, pero ¿por qué ir a la Corte? No, porque yo antes de diputado soy ciudadano y mañana dejo de ser diputado, voy a ser ciudadano y voy a seguir defendiendo estos valores y voy a seguir siendo reclamar justicia y me voy a seguir peleando con la Corte si la Corte no falla como yo, no porque yo quiera que falle, sino que falle como guardián y como defensor a la Constitución Nacional. No sigo más porque yo enseguida me apasiono y la pasión se la tengo que dejar para Tincho y para Alexis, que son los que van a agarrar nuestras banderas, van a seguir con nuestro testimonio. Y la verdad, Tincho, te felicito por cómo estás conduciendo a la juventud del partido en momentos difíciles. Y Alexis, bueno, que veo que los secundarios, ahora se lo voy a decir a Patricia, que está con el tema ese, todo el día me habla del tema secundarios y del tema universitario, veo que vamos a tener un buen futuro también en nuestras filas, no vamos a tener que enviarle a nadie el rol que tienen otras juventudes, a lo mejor más activas. Yo vengo del radicalismo, la Franja Morada siempre fue muy activa, y les quiero agradecer a los amigos que los veo siempre ahí acompañándolos, a los dos Carlos Forlich y Briglia, a Juan Carlos, a Juan José, bueno, todos los que están acá, a Germán Pérez, que la verdad que lo adoro, lo quiero mucho, pero por sobre todas las cosas está siempre presente. Es alguien también que, si bien somos otra generación, Germán,
nos seguimos preocupando, nos seguimos preocupando con el mismo fervor que toda la vida. A Silvio, a Horacio, a Karina, bueno, a todos, a Juan, al doctor Bullerí, que lo veo muy, a Daniela y a todos los que están acá, que no alcanzo a verlo, a ese Domínguez, Horacito, bueno, Karina, Viviana, todos, muchísimas gracias, chicos. Y de todo corazón, la verdad que fue un Zoom que me encantó. No sé ustedes. Chao. Un aplauso a los chicos, a los jóvenes. Jorge, ¿me permite hacer un pequeño agregadito? Una pequeña frase y que quede para la historia, que quede presente y para que cerremos también con esta energía juvenil. Los jóvenes y todos nosotros podemos ser halcones, podemos ser palomas, pero nunca, nunca caranchos. Y defendamos siempre la libertad y la educación, que así vamos a tener el país que todos soñamos. Así que felicitaciones y a disposición Gracias. todo el equipo de juventud para lo que necesites. Ahí aplaudieron Mónica y Dorita e Isabela, que no las había nombrado entre tantos otros que hay. Bueno, chicos, gracias a todos. Hasta luego.